mitad de vida estaba yo tocando puertas buscando un nuevo trabajo. A papá no le ha ido bien del todo y yo quería ayudarlo. ¿Quién le explica? Qué buena canción, la verdad nunca la había escuchado. Muchas gracias a Tania por esta selección. Pues ya estamos aquí con Bianca Pérez Reyes. Ella es psicóloga feminista, especialista en teoría e investigación feminista por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. También es psicodramatista y coordinadora de grupos por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Psicometría. Es perita psicosocial por la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en acompañamiento psicosocial por Aluna. En 2018 cofundó Sorese, Asociación de Psicólogas Feministas, una red de terapeutas con alcance en varios estados del país que se dedica al acompañamiento de personas y organizaciones que resisten la violencia sociopolítica y patriarcal. Ha participado como consultora en la iniciativa Spotlight de ONU Derechos Humanos para atender y prevenir violencia de género en el país y también como coordinadora de acompañamiento a organizaciones civiles que forman parte del programa para la resiliencia de la sociedad civil RSA de USAID. Desarrolló una propuesta también de prevención del VIH en jóvenes desde la perspectiva de género, que fue seleccionada como una de las ganadoras de la convocatoria Jóvenes Agentes de Cambio. Toma la iniciativa frente al VIH-Sida. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo, porque sabemos que debes andar con mil cosas, sobre todo en estos días, pero también te agradecemos porque hay mucha gente que seguramente necesita asociaciones como Sorese y a veces no saben que existe. ¿Cómo estás, Bianca? Muchas gracias, Ana. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un gusto poder compartir un poco sobre el trabajo que hacemos en Sorese y sobre todo en el marco del 8M, que ya estamos a unos días justo. Sí, y Bianca, ¿cómo? Bueno, yo la verdad siempre pienso que tú, justo también nosotros desde Ni Una Menos tratamos de hacer como el engranaje, ¿no? De la contención, pero el acompañamiento legal, pero buscar el apoyo psicológico y demás. Y te voy a ser honesta, yo creo que en este país y en muchos, el Estado falla en mil cosas, pero sin duda una bueno, estamos totalmente perdidos es en el apoyo psicológico. O sea, es como, como si fuera la última cosa de importancia cuando de verdad, o sea, lo hemos visto, lo veo diario en casos, si las chicas y las mujeres y las víctimas directas y las víctimas indirectas no tienen ayuda psicológica, esto está destinado a seguir, como bien decía ahorita Evangelina, a seguir o más oscuro y más oscuro y más oscuro y a jalarte hacia ese abismo, ¿no? ¿Cómo es que tú juntas esta idea ya habías estudiado psicología, psicoterapeuta, y cómo llegas a este momento de cruzarlo justo con la lucha feminista también? Yo ya ejercía práctica privada o había trabajado justo el tema del VIH con perspectiva de género. Pero me gustó el feminismo y quise profundizar más en la teoría feminista y me di cuenta que había un montón de trabajos que nos ayudaban justo a entender mejor la subjetividad de las personas en el proceso terapéutico, ¿no? Entender, por ejemplo, por qué el amor romántico nos duele de esa manera, por qué la violencia sigue estos ciclos interminables a veces, por qué es difícil justo salir de una relación de este tipo. Entonces, la teoría feminista para mí fue como abrir los ojos a un panorama que no te enseñan en la universidad, porque no es algo que se aprende en la licenciatura, sino que hay que buscar, ¿no? Buscar por tu propia cuenta, encontrar espacios para aprender feminismo y conocer autoras que normalmente no, pues, no se anuncian, ¿no? En muchos lugares. Y justo en ese contexto ocurrió el Me Too, ¿no? Este movimiento donde se empezaron a visibilizar muchas denuncias de violencia sexual en redes sociales y en un momento me di cuenta que estaba haciendo contención en todas las redes, tratando de apoyar de la forma que podía, pero por supuesto me rebasaba, ¿no? Era demasiada. En algún momento pues por día podía tener al menos 20 personas pidiendo atención psicológica, pues, más el trabajo que yo ya realizaba, ¿no? Entonces se me ocurrió convocar a otras terapeutas que estaban en la misma situación que yo y ver de qué forma podíamos pues construir una organización que pudiera fortalecer a más terapeutas que a lo mejor no conocían tanto del feminismo para atender estos procesos y justo evitar la revictimización, la patologización y la medicación excesiva de las mujeres.
Porque en muchas de estas denuncias en el Me Too justo nos comentaban, ¿no? Como es que me atendió un psicólogo hombre y también trató de abusar de mí, No. o decían que yo tenía la culpa, que yo había provocado la violencia, ¿no? O simplemente me mandaron medicamentos súper fuertes que me tenían medio dormida y pues que con eso iba a estar bien, pero en realidad no me sentía bien. Entonces, justo con esos tres objetivos, líneas principales o ejes de trabajo, iniciamos Orese, tratando de brindar acompañamientos que tuvieran este enfoque feminista, que fueran realmente de ayuda, que fueran espacios para sanar esas heridas de la violencia y también para prevenirla. Pero ha sido un camino bastante duro. Digámoslo así, en tu vivencia, digamos que ¿qué fue antes, no? El huevo o la gallina. O sea, tú, además, evidentemente como mujer y como especialista en psicología, pero y en feminismos y demás, sientes que justo ahorita me hiciste pensar, ¿no? Que yo a veces tomo terapia con un psicólogo terapeuta hombre, ¿no? Y me parece muy bueno. Sin embargo, el otro día yo le decía esto, le decía, me siento un poco conflictuada porque por todo lo que yo hago y tal, creo que debería estar con una mujer, ¿no? Porque creo que sí es una perspectiva distinta. Sin embargo, regresamos a lo que conversamos al principio. Esa perspectiva, Bianca, no necesariamente es solo de mujeres. O sea, esa perspectiva feminista en psicoterapia no tiene que ser solamente, no es propia solamente de mujeres terapeutas. Sin embargo, te lo pregunto tú sí en esta red crees que sí era indispensable que las que dieran este apoyo de contención a mujeres que pasaron abuso, que pasaron agresión, que fueran mujeres, o sea, sí, tú sí lo consideras como algo indispensable. Indispensable sí, porque es un parte del posicionamiento político de la organización, es que validamos la experiencia, ¿no? Y a lo mejor puede haber terapeutas hombres con mucha expertise, que saben mucho de la teoría, pero no saben cómo se vive una experiencia de violencia sexual, ¿no? O no tienen mucho conocimiento sobre qué implica vivir acoso todos los días o sobre saber que existen los feminicidios en un lugar donde tienes que transitar todas las noches siendo mujer, ¿no? Pueden tener empatía, no digo que no, hay muchos hombres con mucha sensibilidad, pero si no les atraviesa, a veces es difícil que justo comprendan más a detalle el peso que tienen estos temas en ese malestar subjetivo, ¿no? Que a veces justo no podemos nombrar, que algunas autoras incluso lo han llamado como el problema que no tiene nombre, porque genera una sensación de incomodidad, una sensación de miedo latente, aunque a veces la razón nos dice, no, pero no te está pasando nada, Ujú. tranquila, estás segura. Estas situaciones estructurales van generando un peso distinto. Y cuando nos identificamos desde el género, justo podemos crear en conjunto un diálogo intrasubgenérico, ¿no? O Ok. sea, de alguna manera conectarnos desde esa propia experiencia y poder resonar y a partir de ahí identificar que esto nos ocurre no porque estemos locas, que no estamos solas en la experiencia, porque si yo como terapeuta puedo decirte, sí, te entiendo porque también lo he vivido, entonces eso cambia todo porque ya no te quedas como, es que hay algo mal en mi cerebro y solo yo o estoy marcada o vivir con ese estigma, ¿no? Sobre todo de la violencia sexual, sino saber que a todas nos pasa, independientemente Claro. de la profesión, la clase social, la raza, la etnia, a las mujeres nos atraviesa la violencia en todo sentido. Creo que eso cambia y también parte de la postura de Sorese al respecto fue trabajar solamente con mujeres, con personas no binarias o trans, porque queremos romper también la brecha de género, ¿no? Y no priorizar la contratación de hombres Claro. terapeutas, porque pues las mujeres mucho menos espacios también laborales, ¿no? Entonces, ofrecer trabajo a otras mujeres, pues también ayuda a romper en ese sentido la violencia económica. Bianca, hoy está como muy, todo, yo ahorita justo vengo de tomar una terapia grupal y me llamó mucho la atención de 10 personas que habíamos, solamente había un hombre, ¿no? Eh, creo, no sé si es mi sensación, pero hay como
una sensación generalizada de querer sanar, ¿no? O sea, creo que a todo el mundo de repente nos cayó el 20, no sé si fue la pandemia, no sé si es pospandemia, ¿no? Todo el mundo nos cayó un 20 como de, híjole, algo tenemos mal dentro, no sé si algo mal, algo enfermo, algo mutilado, algo dañado. Y ahorita con esta pregunta que creo que alcanzaste a escuchar con Evangelina y todo esto de literatura femenina que he leído últimamente y tal, ese dolor en las mujeres, eh, como ya de linaje y como ancestral, tú como en la psicología, desde la especialidad científica, lo observas, o sea, si hay un dolor, si hay algo que sanar como grupalmente, como grupo, mujeres y después individual y en la intimidad. No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, claro. Desde esta perspectiva se llama trauma psicosocial. El trauma psicosocial puede ser a través de varias generaciones, puede atravesar comunidades enteras y se refiere justo al impacto que van teniendo las violencias a largo plazo. Por ejemplo, se observa trauma psicosocial en procesos donde hay una dictadura, donde hay una masacre, ¿no? Pero en este caso justo la violencia de género también va produciendo ese efecto, el trauma psicosocial en las mujeres. Por eso mencionaba un poco el ejemplo de pensemos en una comunidad como Chimalhuacán, ¿no? Ocurre un feminicidio, se encuentra el cuerpo de una mujer en un espacio público, como puede ser un parque, un terreno baldío, y entonces todas las mujeres que van a pasar por ahí, a la escuela, a cualquier actividad, a través de los años, van a vivir el impacto justo de esa pérdida, aunque a lo mejor no hayan conocido a esa mujer directamente. Por eso se llama este trauma psicosocial, porque aunque nosotras no conozcamos a la persona, el hecho de saber lo que le ocurrió va a tener efectos en el malestar psicológico que nosotras presentemos en algún momento, ¿no? Es decir, puede producir miedo, ansiedad, puede incluso generar depresión, porque vivir ahí va a significar que tú Claro. puedes ser la siguiente. Ujú. En ese tema de trauma psicosocial y hablando en particular de la gravedad de feminicidios que vivimos en México, podríamos decir que estén conscientes o no estén conscientes, sean indiferentes o no, sean empáticas o no, de alguna forma todas las mujeres en México estamos, pues somos víctimas de un estado feminicida, de un país donde sucede tanto feminicidio. O sea, sí podemos decir que todas de alguna forma, como lo estás señalando, nos ha alcanzado este dolor. ¿Es así? Sí, aunque nos impacta de manera diferente, ¿no? O sea, justo hay sí, varias capas del problema, entonces a algunas personas les puede impactar más justo si conocían a la persona o si tienen que pasar por ahí diario, a que a lo mejor quienes pasan en auto, ¿no? Puede ser difícil, diferente el impacto. O hay quienes lo afrontan mejor, o sea, que tienen más recursos internos, externos o comunitarios para atender el trauma psicosocial y a lo mejor viven con menor malestar. Lo que es seguro es que a todas en el mayor o menor medida nos va a impactar. Y Bianca, hablando, o sea, bueno, todo se junta, ¿no? Pero como decías, este tema del amor romántico, que bueno, de hecho lo hemos tratado bastante acá, sí distingues en toda esta ayuda que han dado, por cierto, que ya están próximos a cumplir 6 años sobre de este gran trabajo que hacen. Podrían distinguir como red de terapeutas, de psicoterapeutas, que hay un tema en nuestro origen, en nuestras raíces, el tema de estar como vinculadas con la violencia, a mí me molesta mucho, la verdad, escuchar, y trato de que no me moleste porque hay que ser, pues, sobre todo pacífico para no generar más violencia y creo que a veces esta propia molestia a mí me lleva a grados de no entender al otro, pero cuando hay hombres que sobre todo dicen, pero ¿por qué vuelven a caer con un hombre violento, no? O sea, ¿por qué si a su madre la mató el esposo violento y ella otra vez está con un hombre violento? Pues, o sea, y son mujeres a veces que tienen estudios, que son profesionistas y vuelven a repetir estos patrones, tal. Y a mí me molesta mucho porque nadie tiene idea lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay en el psique y en la historia y en tal de esa persona. Pero sí podrían ustedes como especialistas distinguir una vinculación de las mujeres en México
con un tema de, de atracción, literal de atracción hacia una relación violenta o hacia una relación machista, hacia confundir el machismo con la protección, con el amor, con el cuidado, con todas estas que bueno, no lo digo que es propio de México, pero sí, bueno, hablando en particular del Día de la Mujer y de las consignas que salimos a escuchar y tal, y al final, cuántos, tú lo sabes más que nadie, cuántos feminicidios y cuántas agresiones y cuánto tal se da en casa, ¿no? Y se da de tu pareja o tu expareja o de tu padre o de tu hermano. Entonces, hay observan esta relación con la violencia. Sí, pero no es una elección. Bueno, no es una elección consciente y Claro, tiene muchas aristas. El análisis más profundo que se ha hecho al respecto es en relación al estereotipo. No es que nosotras elijamos o busquemos esas parejas, es que el estereotipo de género de alguna forma nos condiciona, nos influye para vivir ese tipo de situaciones. Y justo lo que dice la teoría es que el estereotipo femenino tal cual dice que las mujeres debemos ser dóciles, dependientes, lindas, complacientes, pasivas, que todo el tiempo debemos hacer lo que nos dicen y pues eso implica justo complacer sexualmente, ser linda, ser cuidadora, hacer lo que los otros esperan de nosotras, o sea, madre de, hija de, esposa de, hermana de, pero nunca una misma. Y esa situación la analizaron algunas autoras, unas terapeutas feministas, y se dieron cuenta que esos atributos que hablaba al principio de ser dócil, dependiente, complaciente, se parecen mucho a los atributos que se expresan en los trastornos depresivos en los manuales de diagnóstico psicológico. Entonces ellas empezaron a revisar, a ver por qué, ¿no? Y justo lo que identifican es eso, o sea, pareciera que socialmente le dicen a las niñas desde pequeñas que tienen que ser lindas, que tienen que seguir todas estas normas que establece la sociedad para ellas, que no tienen derecho a desear. Y obviamente esa educación va a condicionarte a buscar a hombres entonces dominantes que puedan justo hacer eso que tú no puedes hacer. O simplemente si te dicen que tienes que complacerlos, pues va a ser difícil que les pongas límites, que digas que no a tiempo. Y cuando quizá te das cuenta de esto, puede que ya estés en un ciclo de violencia y por eso es más difícil salir de ahí. Pero esto pues tiene un peso cultural, por eso hablamos de que la violencia de género es un problema estructural, porque en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel educativo, social, político, económico, existen estas diferencias, ¿no? Estas discriminaciones hacia nosotras que nos van llevando, parece que nos conducen a ese camino de la violencia. Porque si hablamos también de violencias institucionales, pues claro. hay muchas mujeres que intentan salir de eso a través de una denuncia o buscando ayuda y muchas veces justo viene esta revictimización de es que tú lo buscaste, es que tú tienes la culpa, como decían antes, ¿no? Las abuelitas, es tu cruz, tú lo elegiste, es tu cruz. Entonces, Claro. eso pues pesa, por supuesto, en la salud mental de las mujeres. Bianca, ahorita que señalas esto, ¿no? De esta educación, este estereotipo, este tal. En tus estudios y en tu quehacer ya directamente trabajando con las mujeres, ¿podrías decir que sí observas ya un cambio? O sea, sí en realidad podríamos decir que ya estamos, a lo mejor nosotras ya no, que debemos tener por ahí la misma edad, pero las nuevas generaciones, ¿crees que ya hay un cambio estructural de raíz o que todavía estamos lejos, que todavía estos estereotipos, porque creo que hay gente seguramente que nos escucha y que estarán de acuerdo conmigo que hasta dicen, ay, ya chole, por favor, sí, tal, no. Pero es que como si yo hubiera cambiado, como si de verdad ya esos estereotipos no existieran, como si no se siguiera educando diferentes a niñas y a niños, como, o sea, a veces me explico, parece que estamos redundando y que estamos dando círculos ahí medio perdidas, pero yo la verdad soy poco optimista, creo que ha cambiado poco, o sea, creo que cuando me enfrento, y como tú te enfrentas también diario a esta vida real de muchas chicas, de chicas muy jóvenes, yo no creo que esté habiendo un verdadero cambio. Creo que estamos luchando fuerte y creo que se está haciendo mucho esfuerzo, pero no sé cómo lo veas tú, o si observas que ya de la generación, no sé, las chicas que hoy tienen 20 años, 18 años, 15 años, si ya hay un cambio estructural en esa educación, en esa sensación, en esas raíces. Sí hay un cambio,
En cuanto a cuestiones de estereotipos, la posibilidad a lo mejor de expresarse libremente, creo que sí ha habido ciertos efectos, ¿no? O al menos justo podemos ver cambios en las películas, en algunas cosas como un poco más culturales. Lamentablemente, y esto también lo analiza la teoría feminista, el hecho de que ahora tengamos un marco de derechos humanos más establecido, que existan leyes justo en relación a la violencia, que existan condenas más largas, por ejemplo, para este tipo de agresiones, también produce el efecto contrario de generar agresiones más letales, ¿no? Esto es algo que ha estudiado Rita Segato justo porque nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hay más feminicidios cada día? Porque a pesar de que ya hay legislaciones al respecto, hay hombres que siguen matando a mujeres por situaciones que pues a veces nos asombran, ¿no? Y justo esta teórica nos dice, es porque precisamente los hombres se sienten más amenazados por las mujeres que tienen poder por el de derechos. Entonces, a lo mejor antes la golpeaban y ya con eso se sentían ellos ejerciendo ese poder. Pero ahora como saben que si golpean a una mujer también pueden ser arrestados, pueden caer presos, pues a veces prefieren llegar a la violencia letal para huir y justo no dejar testimonio de su agresión, ¿no? Y esto lo hemos visto incluso en caso de feminicidio de chicas de 18 o 20 años, o sea, mujeres muy jóvenes que fueron asesinadas simplemente por decirle a un hombre que no querían salir con él, ¿no? Es una cosa que a mí me parece súper fuerte y que además pues vivieron pues este feminicidio de la forma violenta más extrema que podamos imaginar. Esto pues justo llama la atención cómo aumenta la letalidad de la violencia. Pero bueno, lo único que podemos rescatar de la teoría justo es que esto quiere decir que ese sistema patriarcal muy arraigado ya está llegando a sus últimas etapas, ¿no? Por eso se resiste más a irse, ¿no? Esa es la única esperanza que nos queda, saber que a lo mejor esta muestra de letalidad en la violencia es una señal de que sí estamos ya tumbando ese sistema estructuralmente. Me encanta escuchar y que lo digas con palabras tan claras, Bianca. Bianca, y cuéntanos en concreto Sorese qué hace, porque aparte me imagino que en estos 6 años como todo crece, se transforma y evoluciona, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Qué están haciendo ahorita? Y de verdad, lo repito otra vez, hay muchísimas asociaciones y de abogadas, de igual como nosotros que tratamos ahí de reabrir las carpetas, dirigirlas a hacer debidos procesos legales, pero el tema psicológico me parece de verdad porque están, la verdad es que muchas mujeres, muchas, muchísimas, hay que decirlo, hoy se grita, mañana se gritará, no estás sola, pero muchísimas sí están solas y están solas en esa oscuridad de, si no les han quitado la vida física, ya la perdieron también, están en busca de algo y de verdad son pocas, creo, a veces gente la que da una mano a esa luz emocional, psicológica, de salud mental, de sanar la mente, sanar el corazón, que sí se puede. Pero cómo, no sé si empezaron desde ahí, si siguen en el mismo tema solo terapéutico, cómo empezó y hacia dónde van. Ujú. La terapia es la base de Sorese, o sea, procesos psicoterapéuticos con perspectiva feminista. Somos alrededor de 122 terapeutas Wow. actualmente. Trabajamos todos los enfoques y a todas las poblaciones, ¿no? O sea, nosotras también atendemos hombres, infancias, familias, parejas. Damos todo este tipo de atención justo porque sabemos que se requiere trabajar en todos los niveles. Y además de la terapia individual, grupal, familiar, trabajamos con organizaciones civiles, o sea, trabajamos también temas de fortalecimiento o de cuidado colectivo para, por ejemplo, defensoras de derechos humanos. Y tratamos de hacer proyectos igual que hablen o que incidan de alguna forma para prevenir o señalar estas cuestiones de violencia. Por ejemplo, justo acabamos de anunciar un proyecto que se llama Subvertir el Silencio, que es un proceso de acompañamiento grupal para atender a sobrevivientes de violencia sexual que vivieron violencia sexual en la infancia y ahora se encuentran en la adultez y que justo no tuvieron oportunidad de hablar sobre esta violencia sexual porque las familias les dijeron que no tenían que hablar de ello, que ya o que nunca había pasado, que estaban locas. Entonces es un proceso de acompañamiento
que se acompaña en la parte final justo del arte activista y que pretendemos llevarlo al espacio público para que también ayude a la prevención y a otras niñas, mujeres jóvenes que a lo mejor acaben de vivir esta experiencia, puedan hablar al respecto, puedan recibir la atención que necesitan y no tengan que esperar 20 años como quizá muchas de nosotras para poder hablar del tema. Entonces, combinamos de alguna forma la terapia con el activismo, tratamos de colaborar en lo que podemos también en procesos legales, por ejemplo, acompañamos en audiencias, en casos sobre todo de feminicidio, realizamos igual evaluaciones, peritajes para también ayudar a muchas mujeres a lograr justo esta justicia, ¿no? Para que también los procesos terapéuticos sirvan de evidencia de estos impactos que están teniendo en este tipo de situaciones. ¿Qué más hacemos? Bueno, tenemos un espacio que se llama Justo Clínica Solidaria, que es un espacio de formación para terapeutas, donde igual se atiende a personas con menos recursos económicos, ¿no? Es una forma pues de ayudar lo más que podemos y llegar a los espacios donde quizá hay menos posibilidades de atención psicológica. Me refiero a poblaciones en situación de migración o pues que se encuentran en movilidad, desplazamiento forzado. Es un acompañamiento de, o sea, con cada persona se hace como un traje a la medida, o llegas a Sorese y te dicen, a ver, vas a venir tantos días, vamos a iniciar con un programa de 8 días, o sea, ¿cómo es cada quien? ¿Es terapia cognitiva o hay diferentes tipos de terapia? ¿Cómo lo trabajan? Todos los procesos son a la medida. Ujú. O Ok, sea, tenemos incluso, por ejemplo, terapia de sesión única, ¿no? Para personas que a lo mejor solo quieren acomodar algunas cosas, ok. pero no tienen tiempo o no quieren tener un proceso terapéutico a largo plazo. Otros serían procesos terapéuticos breves, centrados en soluciones o centrados en el problema o desde las prácticas narrativas, que son de 10 a 12 sesiones aproximadamente, o incluso menos, hay algunos de 5 sesiones y procesos terapéuticos largos ya desde otras perspectivas, desde psicoanálisis, enfoque sistémico, humanista, gestalt, psicosocial, integrativo y psicoanálisis desde la perspectiva feminista. Ya que te lo pregunto porque la verdad a mí me da muchísima tristeza toparme yo sé que los gobiernos tratan de hacer sus esfuerzos, pero con muchas chicas que llegan y buscando ayuda y nos dicen, o sea, es que les dan la misma terapia a todas, ¿no? Y es así como, pues aquí el paquete, ¿no? Y vengan todas y todas tienen, además, ¿no? Además, un poco el tema de revictimizar, tienes que venir a tal hora y lejísimos y pues no me importa si tienes escuela, trabajo, niños, tal. Pues no veniste a tu terapia, lo lamento y tenías chance de 5, así que ya perdiste 2. Me parece, ay, tan humillante ese trato, porque ellas con esa medio esperancita de me van a dar ayuda psicológica en esta reparación integral del daño que estamos exigiendo, que estamos buscando, y que de verdad hagan eso, me parece a veces peor que no hacer nada, no, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero justo en este sentido, por eso me encanta escuchar que, por supuesto que cada quien está algo distinto. Y luego el otro tema que tocabas al principio, que me es muy grave y quisiera, que si quieres que vayamos también cerrando un poco con esto, pero que no quiero dejar de lado, el tema de la medicación excesiva. Justo la semana pasada me topé con 2 chicas que yo he estado ahí tratando de acompañar, tal, y de verdad, medicadas que de verdad me dicen, es que perdóname, Ana, no pude llegar, me quedé dormida, es que me mandan unos chochos que me tumban. De hecho, una de ellas ya perdió su trabajo porque no se logra levantar. No, o sea, no puedo creer lo que les están haciendo. Estas chicas con tanto dolor, con tanto sufrimiento, tan solas, sin redes de apoyo, y además las medican y literalmente las duermen, las dopan y se están quedando tiradas en sus casas. En serio, eso está pasando bien. Sí, sí conozco también varios testimonios al respecto. Es un enfoque pues revictimizante en todo sentido porque al centrarse en la medicación y no establecer un plan terapéutico continuo, porque por ejemplo las sobremedican y las ven cada mes, cada 2 meses, incluso cada 6 meses. Totalmente. No hay un seguimiento, no podemos decir que eso es terapéutico. Y justo viven los efectos secundarios de esa sobremedicación sin ayuda porque su cita es hasta no sé cuánto y pues obviamente, ¿qué hacen en ese periodo, no? La mayoría pues intenta seguir las indicaciones
y continúan tomando el medicamento a pesar del malestar, pero Totalmente. no tiene estos efectos que mencionabas, ¿no? Impacta la vida cotidiana, pierden el trabajo. Y yo creo que es político porque, aunque no sea algo consciente, sí es político porque de alguna manera, si mantienes a las víctimas medio sedadas, ¿no? Con este tipo de medicaciones, Qué fuerte, sí. es difícil justo que puedan exigir justicia, que se presenten a las audiencias o en muchos casos que acompañamos nosotras de feminicidio, son justo las madres las que tienen que buscar a los peritos, a los expertos, a quien les ayude a obtener justicia. Pero si se encuentran en este estado de medicación, es difícil que puedan lograrlo, ¿no? Entonces, este tratamiento justo entorpece los procesos de acceso a justicia de estas mujeres sobrevivientes de violencia o que la han vivido de manera secundaria, porque pues les va quitando la energía y la capacidad incluso mental Total. para poder trabajar justo con estos temas y para lograr la justicia. Entonces sí es un tema que nosotras también hemos hablado mucho al respecto, que es revictimizante porque justo no atiende las necesidades de las víctimas, que implican pues salir a la calle a marchar, que implican justo estar yendo con MPs, estar yendo a las instancias del Estado para pedir justicia. Bianca, ¿tú ves un trabajo colectivo y institucional, fíjate, como Sorese en el Estado? O sea, ¿crees que sea posible que soñemos con esto? O sea, que el Estado algún día dé realmente, porque además, pues perdón, pero siempre lo digo, como ustedes, como nosotros, pues estamos haciendo trabajos al final que con todo el amor, con todo tal, pero a veces no te corresponde tanto, ¿no? O sea, creo que no debiera ser así, ¿no? Y ahí estás viendo dónde sacar recursos y tu tiempo, tu vida, todo, ¿no? Pero ¿crees que para mí sin duda, y como aparte de tu buena frase, como lo sabemos, todo lo personal al final es político, y creo que ahorita de cara a una elección, sin duda, yo quiero decir esto ahorita que vayamos a la marcha o que estemos en la marcha, este tema de seamos claras en lo que exigimos y para mí esta sin duda es una exigencia, pero ¿la crees posible? ¿Ves miras hacia que en el próximo sexenio se puede ir introduciendo este trabajo desde el Estado? Yo creo que tomará bastante tiempo, porque justo el Estado es una estructura anquilosada, o sea, una estructura que está así como bien oxidada y aunque a veces incluso sí les dan capacitaciones, a nivel personal no, parece que no les atraviesa la perspectiva de género, que por cumplir toman el curso a lo mejor, pero en realidad en la práctica no lo realizan muchos servidores públicos. Y ahí puedo poner también un ejemplo que vimos bastante en Sorese. Desde hace más de 6 años, me parece, existe la NOM 046, que establece que las personas que nos dedicamos a la atención de la salud, desde médicas, pero también psicólogas, psiquiatras, tenemos la obligación de notificar a los MPs cuando hay casos de violencias que ponen en peligro la vida de las mujeres. Entonces se supone que nosotras debemos llenar unos formatos, llevarlos al MP y el MP debe darle seguimiento. Y estos sirven como antecedente en dado caso de que la violencia, no sé, aumente y digamos que haya un feminicidio, pues ya hay ahí un documento que dice quién inició la violencia, ¿no? O sea, se señala al agresor. Entonces, en términos jurídicos sería súper bueno porque ayudaría a que muchas Claro. mujeres viven su vida o que pues justo se detenga a los agresores antes de que las asesinen. Sí, serían las verdaderas banderas rojas, ¿no? O sea, Exacto. ujú, Lamentablemente, la estructura de estos servidores públicos no está hecha todavía para eso y cuando hemos intentado nosotras ir así a notificar al MP y decirle, oye, esta mujer está en peligro realmente o está casi viviendo tentativa de feminicidio, los servidores públicos nos han dicho varias veces, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿La NOM qué? Y no saben ni qué hacer, no saben justo ni qué procedimiento seguir. Y en ese sentido, aunque existe la NOM, también es ambigua, tampoco dice muy claramente el proceso a seguir. Entonces, ahí es donde nos encontramos con estas grandes barreras, porque ya existe la legislación, o sea, ya existe la norma, pero aún la institución no está capacitada para llevarla a cabo.
y pues nos detiene, ¿no? O sea, nos limita a nosotras en ese sentido para colaborar para la prevención de esta violencia. Creo que justo eso es lo que tiene que trabajar el Estado, en que ya tenemos este marco de derechos, pero en realidad institucionalmente no se está aplicando. Claro. Y como eso, muchísimas cosas, como lo señalabas, el que ya haya mucha conquista de, como por ejemplo, que puedas, que la interrupción sea legal, ¿no? Del embarazo, sí, pero eso no garantiza que cuando llegas realmente sea sencillo, que te atiendan en la clínica y que no te revictimicen y que respeten todos tus derechos y te los garanticen. Entonces, híjole, Bianca, pues de verdad, a nombre de todas las mujeres y personas que han ayudado, pues les agradecemos. Qué bueno que existen mujeres y personas como ustedes. Por favor, dinos y dile a la gente que nos escucha, creo que esta es la mejor forma de hacerles sentir, creer un poco que de verdad no están solas, decirles cómo las pueden encontrar, si, como lo señalas, creo que algunas se puede acomodar los costos o no, dependiendo también su situación económica, que creo que eso es importante que lo sepan, porque muchas veces pues dicen, no, pues ¿cómo crees que voy a gastar una terapia? No puedo ni siquiera pagar el transporte para llegar a la fiscalía y ver mi caso, ¿no? ¿Cómo voy a estar pagando en una terapia? Y te lo dicen como justo, porque se ha puesto como te digo, como en el último lugar de la cola el tema de la terapia cuando debería ser lo primordial. Pero cómo las buscan, cómo podemos colaborar y no solamente eso, la gente que la necesita y gente que a lo mejor también quiera colaborar con ustedes para también sumarse a esta red de ayuda y de dar terapia. Ujú. Justo me recordaste una frase que es clásica de la terapia feminista que dice que la terapia ayuda a que las personas sepan que no están solas, no están locas y no están equivocadas. Creo que eso es fundamental porque nos lleva al cuidado colectivo y a darnos cuenta que sí, o sea, sí hay esperanza, sí hay algo que podemos hacer entre nosotras para acompañarnos, para seguirnos cuidando y saber que hay espacios seguros para que lo hagamos en conjunto. Entonces, bueno, pues pueden encontrarnos en Sorese, en nuestro sitio web es sorese.org o nuestras redes sociales sorese-AC, tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook y también tenemos un canal de YouTube. Y ahí pueden también ver videos de algunos temas en específico, ¿no? Sí, incluso en nuestro sitio web hay una guía de recursos para el autocuidado con ejercicios prácticos para que quien a lo mejor no tiene tiempo o recursos para un proceso terapéutico, pues puedan trabajar algunas cuestiones también desde casa. Viaje, y antes que no se me olvide, el tema sé que también sumaron a esta iniciativa del tendedero de casos, demás, en el marco de este 8M, y bueno, creo que otras actividades, si me quieres contar un poco acerca de esto y también cómo podemos sumar. Sí, claro, el 8M estaremos en la Glorieta de las Mujeres que Luchan instalando este testimonio que se recabaron más o menos unos 400 testimonios de violencias, de mujeres sobre todo que han vivido revictimización o violencia institucional. Y se van a colocar alrededor de toda la glorieta para que todas puedan leerlos, revisar un poco, ¿no? De estas historias que pues son historias de vida atravesadas por la violencia. De ahí de la glorieta salimos en la marcha, en el contingente hacia el Zócalo. Y además de las acciones del 8M, el 16 de marzo justo es nuestro aniversario, cumplimos 6 años y tenemos un evento que le llamamos el Sorese Fest, Ujú. que pues es un espacio donde va a haber música, vamos a tener a las musas sonideras. Ah, qué bien, amigas de acá. Sí, exacto, pero también va a haber rap, teatro, títeres, actividades infantiles, talleres para adultas, tanto presenciales online, para abordar temas de sexualidad, por ejemplo, autocuidado, y también compartir, pues, comer la comida, la convivencia y pasar, pues, todo el día ahí acompañándonos entre nosotros. Y entre más y más juntas, mejor. Hoy, Exacto. Bianca, pues muchísimas gracias y justo me quedo con eso, recordar que no estás sola, que no estás loca y que no estás equivocada, ¿no? O sea, que eso me encantó y que bueno, gracias una vez más por lo que hacen y te pido de antemano que no sea la última vez que estés aquí, porque sé que es mucho lo que tienen que aportar y a lo mejor a veces tratar como casos específicos, como ahorita lo de la medicación, que en serio nos han preguntado mucho y que creo que muchas chicas
podrían escuchar esto y despertar, ¿no? Entonces, y acudir con ustedes o otros especialistas que puedan sacarlas de ese lugar donde tristemente las han hundido aún más. Muchísimas gracias, Bianca. Te mando un fuerte abrazo, muy sororo, muy agradecido, muy amoroso. Muchas gracias por todo.